La semana para nosotras, por suerte. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Donde Estamos. Hace frío en la ciudad de Buenos Aires, en este momento 6 grados con 6 centésimas y probablemente durante el día hoy suba algo la temperatura, pero no va a estar templado. Hoy va a ser un día frío. Paula Salamanca, buenos días. Hola Juli, ¿cómo estás? Es cierto, día frío. ¿Lo sentiste? Sí, ya se siente el día frío. Pero vos sabés que el viento a mí no me permite darme cuenta qué temperatura hace. Ay, no. Yo ya sé que hoy y mañana va a ser frío. Bueno, así que me dicen que el fin de semana va a estar peor. Bueno, me preparo. Prepárate, sacá todos los abrigos que tengas y justamente del frío vamos a hablar porque anoche, durante la madrugada, se votó en particular la ley de zonas frías. Esto era una readecuación de la ley de zonas frías que, como vos bien sabés, ayer lo discutimos en el pase. En 2021 se agregó a un listado de subsidios a las facturas de gas de la Patagonia a 9 provincias. Estas 9 provincias generaron controversia. ¿Por qué? Porque había provincias que tenían ciudades cálidas, otras no tanto, y muchos de los que pagaban la factura de gas, que tienen la suerte de tener gas natural, se quejaban también porque estaban pagando una tasa de 7,5% para subsidiar una parte del país que creían no merecer. Este fue el debate ayer. Por ejemplo, desde este nuevo reacomodamiento que tiene media sanción, esto fue diputados, todavía tiene que pasar por el Senado, donde están los senadores que representan a las provincias y a los gobernadores, van a discutir de nuevo. ¿Cuáles serían las provincias que van a salir definitivamente de la ley? Las que ingresaron en 2021, a pedido de Máximo Kirchner. Estas son Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, excepto Malargüe, que es una zona muy fría, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y La Rioja. Va a haber mucho debate, hubo mucho debate durante la madrugada, por eso todavía no tenemos los cortes, porque mientras todos dormíamos los diputados siguieron de maratón y discutieron hasta el final. Pero lo que sabemos es que el régimen o la readecuación de este régimen se votó en lo general. La pregunta para vos, que te estás vistiendo y te estás abrigando porque hoy hace frío en la ciudad de Buenos Aires, que está totalmente excluida de este tipo de subsidio, a diferencia de lo que pasó históricamente, ¿estás de acuerdo con que se quiten a las 9 provincias del régimen de subsidio a la factura de gas? ¿O te parece que es injusto y que todas esas provincias deberían tener una asignación de la recaudación de este fondo fiduciario que aportamos las personas que pagamos el gas? Paula, yo, Joaquín, todos nosotros que estamos pagando gas en la Ciudad de Buenos Aires estamos aportando para ese fondo. Y ese fondo contribuye a las provincias que necesitan distribuir a las distribuidoras de gas, valga la redundancia, este dinero para que paguen menos, hasta un 50% de descuento. ¿Vos, Paula, qué pensás? Yo creo que sí es un poco injusto, ¿no? Es injusto. Tema. Sí. Para mí es justo porque me parece que el dinero puede ser destinado a otros fondos que son hoy más necesarios, que las tarifas en la Argentina no deberían ser subsidiadas, salvo excepciones, por ejemplo, jubilados, por ejemplo, personas con discapacidad, por ejemplo, personas que no cobran hasta 6 salarios mínimos. Entonces, eso sí sería justo subsidiar. Ahora, el resto me parece que es oferta y demanda. Eso, o sea, me parece injusto es que se tenga que hacer ese pago. O sea, estoy de acuerdo contigo. Ok. En conclusión, es bueno, eso. podríamos estar disintiendo. Sí, también, no pasa nada. No, pero en este caso, para vos que salgan las provincias, está bien. Exacto, lo que dices, que el subsidio sea en otros casos claro, porque muy si necesarios. estamos discutiendo que no hay ley de financiamiento universitario, necesitas los fondos, claro, de algún lado van a salir. Y si vos a todo le pones subsidio, llega un momento que la manta es corta. Colapsa. Entonces, mi mirada sobre el tema subsidios tiene que ver con que hay que ser quirúrgico en el subsidio. Hay que dárselo al que lo necesita, mientras tanto el resto de la población paga lo que vale. Porque si no, no cuidamos la energía. 11 80 697 9, esta es la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo o no con el cambio en la adecuación de zonas frías? Los queremos escuchar. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? Buenos días, Romina Winner, bienvenida. ¿Cómo está la calle? Buenos días, Julieta. Bueno, es una mañana que arranca bien complicada, sobre todo en la traza de Panamericana, en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana. Ahí se produjo un incidente vial, la circulación está reducida y se generan demoras ya desde la Unión. Además, está cargado acceso oeste entre Moreno y Castelar. En el kilómetro 30 se produjo la caída de un motociclista. El tránsito está reducido, mano a General Paz.
Intensa la circulación en la autopista Richeri, mano a Delepiane, y se va cargando la avenida General Paz en la zona de Liniers y Devoto en sentido al Río de la Plata. Dentro de Capital Federal, en horas de la madrugada, en el barrio de Palermo, en Scalabrini Ortiz y Avenida Santa Fe, el conductor de un auto se subió a la vereda y terminó impactando contra el frente del Banco Galicia. Cuando le hicieron el test de alcoholemia, 1.25 de alcohol en sangre. Pasadísimo, Juli. Después, otro choque de una camioneta contra un obrador en Avenida La Plata y Balbastro. Ahí está reducido el tránsito. Se dio una persecución y choque de motos en la zona del Bajo. Esto es en Huergo y Cochabamba. 2 policías heridos. Trenes, subtes y premetro al momento a horario, Juli. Excelente, muchas gracias, nos reencontramos. Chau, chau. Chau. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. Ayer a la noche se votó en general la readecuación del régimen de subsidios del gas en la ley de zonas frías. Esto fue aprobado por mayoría en diputados y la Casa Rosada negoció compensaciones. ¿Cuáles son esas compensaciones? El suministro de energía para zonas cálidas, que se tiene que debatir y discutir en otro contexto. Y así, los diputados que no estaban tan seguros de votar a favor con esta readecuación, votaron a favor y le dieron los votos para la media sanción en el recinto. La reforma le permitiría un ahorro fiscal al gobierno en caso de que se convierta en ley de casi 300.000 millones de pesos. Este fue el resultado de anoche cuando se votaba en lo general. 132 votos afirmativos, 105 negativos, 4 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Bueno, durante la madrugada, claramente, esto fue un debate muy picante y aguerrido. Hubo cruces de todo tipo y color. Pero lo que sabemos hasta ahora es que las provincias que salieron del mapa son Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy, La Rioja y Mendoza, excepto Malargüe, que es una zona de muy bajas temperaturas. Entre las potenciales beneficiadas para las zonas cálidas entran Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. Me llama la atención que no hayan listado a Santiago del Estero. El gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, ayer había cuestionado las reformas en las zonas frías y en el medio del debate para modificar el subsidio al gas propuso una alternativa y dijo: hay que usar los datos que tiene el Estado para retirarle los beneficios solo a los hogares de altos ingresos, dijo el gobernador de Córdoba. Es cierto que hay que usar los datos, el tema de altos ingresos ya está saldado, o sea, no hay ninguna persona de altos ingresos que vaya a recibir subsidios en el futuro. Si alguno lo está recibiendo hoy, es una mala praxis del Estado, pero eso no debería correr más. Paula Penaca, diputada nacional por el PJ en Cava y además integrante de la Cámpora, dijo que ayer durante la votación había que prestarle atención a lo que hacía el Estado con las empresas y no tanto lo que votaba para perjudicar a las personas. Ustedes también tienen intereses, quieren condonarle la deuda de Sur y Adenor. Entonces, ¿por qué en vez de dar esta discusión no arrancamos? Nosotros vamos a defender a los 3.200.000 personas que van a perder el subsidio del régimen zona fría y ustedes van a defender a las energéticas. Vayamos a ese debate, avancemos en la discusión, presidente. Y déjeme decirle una última cosa. Hay un elemento que nos da el reglamento. Tampoco tenemos problema. ¿Quieren interpretar un artículo del reglamento? Se puede. Pongamos la votación. Algo tenemos que votar, presidente, porque usted no puede definir por el conjunto del cuerpo. No puede, porque no es una potestad ni una condición que usted tenga. Entonces, si debatimos. No puede definir quiénes participan del debate y quiénes no. Si usted abre el debate, después tiene que darle la palabra a todos los que quieran aportar ese debate. Tranquilo el debate ayer. Bueno, y no sé cómo fue durante la madrugada porque yo estaba durmiendo. Claro. Terrible. Bueno, te cuento que también hubo mucho movimiento en materia deportiva. Ah, sí, también así en este estilo, no, un poco más abajo. A ver, hubo agresiones, sí. ¿Ah, sí? Sí, de esto te voy a estar hablando. Gustavo Álvarez, el entrenador de San Lorenzo, que denunció cuando él se movía a la rueda de prensa, bueno, agresión de parte de los hinchas de Santos, lo dijo, dice, es increíble que coloquen al técnico visitante a pasar por donde está la torcida, ¿no? La barra. Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta, vamos a estar hablando también de lo que fue el empate de River ante Bragantino, esto por Copa Sudamericana, el punto que significa, además,
de un River que salió con una nómina suplente, ¿no? Con muchas modificaciones, con varios que se destacaron que no habían tenido minutos durante hace un muy buen tiempo. La derrota también de Estudiantes y la manera en la cual se complica este grupo, el equipo de Cacique Medina, que todavía está pendiente también de una resolución respecto al partido que se canceló en la ciudad de Medellín, en Colombia, entre Flamengo y Medellín. Entonces tiene que estar pendiente de cómo eso lo afecta en la posición dentro del grupo, por supuesto. Vamos a estar hablando de la derrota de Lanús en Quito ante la Liga Universitaria, cómo lo deja parado respecto a las chances de Copa Sudamericana, porque ya quedó eliminado entonces de Copa Libertadores, del empate 2-2 de Santos frente a San Lorenzo. Y también, por supuesto, de lo que fue la jornada de la tarde con el título de Europa League después de 44 años del Aston Villa ante el Friburgo. El Aston Villa llegaba como claro favorito, el Friburgo no tuvo ninguna chance, con un Dibu Martínez que contó que se había roto el dedo de una de sus manos, el dedo meñique de una de sus manos antes del partido, en la entrada en calor, pero que igual atajó. Y también con Emiliano Buendía, otro de los argentinos, como figura, como MVP del partido. Entonces vamos a estar, por supuesto, desarrollando eso. Vamos a hablar también de tema mundial y ébola. ¿Cómo afecta el ébola a una de las selecciones partícipes en el mundial? Esto directamente del grupo de Colombia, ojo. Y bueno, de la actividad que va a continuar entonces en esta tarde-noche de fútbol también. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juli, Paula, ¿cómo andan? Hola, Eze. Bueno, estamos arrancando otra jornada fría en la ciudad de Buenos Aires. 6 grados en este momento. Muy bajita la temperatura y más baja todavía en el conurbano, con la térmica en Ezeiza no llega a los 3 grados en este momento. Ya nos van a empezar a reclamar zona fría también. Sí, totalmente. Vos sabés que mirando las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, estamos por debajo de las marcas normales, ¿no? Esto es más típico de junio o julio, te diría, con máximas en torno a los 16 grados, que es lo que vamos a tener hoy. Vamos a tener una máxima incluso un poquito menor, en torno a los 14 grados y cielo parcialmente nublado. Así que estos días van a estar mucho más frescos. Hoy arrancamos con una mínima bajita nuevamente. Ushuaia está por encima de nosotros, con más de 7 grados en este momento. Esto es como para tener una referencia de las temperaturas, ¿no? Y bueno, estamos por debajo de lo normal. Esto es más común para junio y julio. Pero bueno, a partir del fin de semana de a poquito empiezan a subir las temperaturas. Hoy... Al revés. Sí. Yo le dije mal a Paula, le dije que se prepare. Estaba muy preocupada pero si dices que mejora para el fin de semana... ¿Mejora quiere decir que suben las mínimas y las máximas? Sí, las dos cosas. Van a subir las mínimas y las máximas el fin de semana. Igualmente, tampoco te ilusiones demasiado, ¿no? Se va a aproximar más a lo normal, sobre todo el lunes. El lunes sí ya va a ser una máxima en torno a los 19 grados. Pero eso es temperatura acá, eso es Caribe ya. Espectacular. Sí, pero falta todavía para eso. Hay que esperar hasta el lunes. Bien. De acá hasta el sábado, máximas que no van a pasar los 15, 14. Y sí, las mínimas van a aflojar un poquito. Va a aflojar el frío un poquito los próximos días. Pero bueno, hoy la máxima 14, cielo parcialmente nublado, fresca jornada y ya arrancamos con mucho frío. Excelente, gracias y nos reencontramos en un ratito. Perfecto, hasta luego. Chau. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? La agenda legislativa ayer fue intensa. Se aprobó ley de hojarasca, esta ley que tiene la titularidad o la firma de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. El gobierno logró media sanción en la ley en diputados. Por otro lado, conocimos el ICA, que es el intercambio comercial argentino. Según datos del INDEC, las exportaciones alcanzaron un máximo histórico en abril, con un superávit de 2.711 millones. Las exportaciones de bienes fueron récord histórico. Todos los meses se van superando como si fuese una escalerita. Sube de un mes respecto del anterior. Las importaciones bajaron, terminaron en menos 4% en relación al mes anterior, al mismo mes, del 2025, y la balanza comercial energética dio la nota positiva porque tuvo superávit de 1.400 millones en abril. Después tenemos una novedad en respecto a Unión Europea-Mercosur, este nuevo bloque que ya está vigente, que ya podemos comerciar con el otro bloque del país
del viejo continente, y la Argentina se adelanta al resto de los otros países de la región, porque Argentina ayer completó el 100% de la cuota de exportaciones de huevo a la Unión Europea. Esto es, a 15 días de la entrada en vigor, las ventas fueron por 333 toneladas de granjas de Entre Ríos, de Córdoba y de Buenos Aires. El Banco Central ayer compró 328 millones, la segunda mayor compra del año. Con esto cumple el 87% de la meta autoimpuesta por el gobierno. Esto es el 50% de la meta con el Fondo Monetario, porque el fondo le exige compra y retención, o compra y acumulación. Entonces, la mitad de los 8.700 millones de dólares que compró el Banco Central desde que comenzó el año para acá, los tiene guardados. El resto lo está usando para pagar importaciones y para pagar deuda fundamentalmente. Y por último, tenemos que decir que en mayo, solamente en un mes, el Banco Central, con esta racha compradora, se hizo de 1.550 millones de dólares. Ayer hubo una novedad en el mercado de cambios, en el mercado principalmente bursátil de la Argentina, con acciones argentinas, porque apareció otro nuevo gran inversor de los Estados Unidos de manera independiente. Es el dueño de Discovery Capital Management, él se llama Robert Citron, es cercano a Trump, pero también es muy fanático del gobierno o de Javier Milei, y el chairman de este gran fondo de inversión reforzó inversiones de activos argentinos. Él ya tenía activos en la Argentina, pero ahora compró nuevos, y no son los activos que cotizan en Wall Street, son activos de la Bolsa de Buenos Aires. Es el segundo inversor mayorista que compra en la Bolsa de Buenos Aires esta semana. Había habido uno anterior, que lo contamos el lunes. En su portfolio tiene 41 millones en el Grupo Financiero Galicia, que equivale a más de 860.000 acciones. También tiene 25 millones de dólares en YPF. Escuchen los montos. Tiene el equivalente a 19 millones de dólares en Adecoagro, que es una compañía argentina vinculada al agro y a la metalmecánica. Y además es titular del 1% de su portfolio en acciones por 17 millones del BBVA en Argentina. O sea, tiene 4 posiciones en Argentina que en total forman más del 7% de su portfolio total. Esto es más de lo recomendado para riesgo en un portfolio grande. Bueno, se ve que Citron confía en el programa argentino. Y esto es un indicio. Si una persona con tanto dinero, sentada en Wall Street, compra activos argentinos, está viendo algo que los mortales no estamos mirando. Ayer los mercados tuvieron una buena racha porque en Estados Unidos fue un buen día para los mercados. Las acciones argentinas subieron hasta 7% en Wall Street, cayó el riesgo país 4,2%, esto lo dejó en 524 puntos básicos, subieron los bonos locales y los globales, por eso el riesgo país bajando. El Merval sigue en los 1.800 puntos, debería superar los 2.000 para crecer, y el dólar siguió en 1.420 para la compra a nivel minorista. Desarrollamos más temas de materia deportiva. Te decía que íbamos a hablar de ese empate agónico prácticamente que tuvo River frente a Bragantino ayer en el Monumental, con un River que salía con un equipo completamente alterno. Franco Armani en el arco, la presencia de Jiménez y González por los laterales, Germán Pesela y Paulo Díaz, el chileno, allí como pareja de centrales. Aparecía Juliano Galopo junto a Kevin Castaño en la mitad de la cancha. Buen partido, un partido muy correcto de parte del colombiano. Subiabre, Juan Fernando Quintero y Maxi Meza en esa segunda línea de volantes y adelante Maxi Salas. Juan Fernando Quintero, que fue el hombre diferencial, como lo es habitualmente, sacó un remate ya sobre el final, el arquero de Bragantino da rebote y finalmente entonces Lautaro Pereira aprovechaba ese balón que quedaba suelto y anotaba el 1-1, ya el 93. ¿Qué pasó? Bueno, River queda con 10 puntos a partir de lo que fue esta igualdad. Mejor, con 11 puntos queda líder del grupo, pero tiene que esperar al compromiso que se va a jugar entonces entre Carabobo y Blooming, esto para ver si sigue como líder del grupo y si permanece de esa manera gracias al resultado que necesita, que es que Carabobo no derrote entonces a Blooming. Bueno, ya se habla entonces de la clasificación prácticamente del equipo millonario, ¿no? Ya pensando en la siguiente fase. Habló el Checho Coudet después de lo que fue este compromiso, hizo su balance de este empate. Bueno, terminamos un poco desdibujados, ¿no es cierto? Porque armamos una línea de 3 y los dos de afuera son prácticamente delanteros, con Kendrick y con Lautaro Pereira. Pero bueno, también es mérito de ir a buscar siempre y de desgastar al rival también, ¿no? Me parece que hacemos un gran desgaste físico
Era un partido incómodo para nosotros, ustedes lo tienen claro, previo a una final, mucha gente joven y bueno, terminamos sumando un punto importante que ya nos pone del otro lado, más allá de que queda un partido para definir las posiciones. Si ya hoy Carabobo no le gana a Blooming, ya River asegura entonces ese primer lugar. Y también, Juli, te hablaba un poco de lo que había pasado entre Santos y San Lorenzo. Un Santos que arrancó ganando, lo hizo durante el primer tiempo. Bontepoy, Barbosa, Gabigol prácticamente los que hicieron los goles para anotar y para marcar la ventaja a favor de Santos. Y finalmente, bueno, San Lorenzo que lo empata ya en ese segundo tiempo. Derritis y Ausmendi, los dos que igualaron entonces el partido. Un San Lorenzo que sigue primero del grupo, en ese grupo de Sudamericana bastante extraño. Tiene 7 puntos el Ciclón, pero más allá de eso y de que dependa de sí mismo, ya en la última jornada, etcétera, Gustavo Álvarez, el entrenador, hizo una denuncia bastante fuerte acerca, bueno, de agresiones que sufría cuando iba rumbo a la conferencia de prensa una vez finalizado el partido. Antes de responder la pregunta, con el ánimo de construir, no de criticar, les pido por favor que la próxima vez no hagan pasar al entrenador visitante entre la torcida porque me insultaron y me pegaron antes de entrar a la sala de conferencia. Me parece que no es necesario, por ahí entiendo el disgusto de la gente, pero no tengo por qué sufrirlo yo. Con todo respeto a Conmebol, a Santos y a San Lorenzo. Me dijeron argentino racista, me insultaron y me pegaron, ¿no? Era lo que denunciaba también Gustavo Álvarez. Le queda un partido a San Lorenzo, bueno, ya en lo que va a ser la próxima semana, la última de esta fase de grupos de copas. Va a enfrentar a Recoleta en condición de local y bueno, necesita ya solamente ese último resultado para asegurar su clasificación. Les decíamos, es primero del grupo, una fase de grupos tranquila en medio de todo para San Lorenzo. Repasamos también lo que fue la derrota de Estudiantes entonces 1-0 frente a Flamengo. Estudiantes a la espera de lo que ocurra con esa definición por parte de Conmebol respecto a lo que había pasado entre Flamengo y el Deportivo Independiente Medellín allí en Colombia. La derrota de Lanús también en Ecuador ante la Liga Universitaria de Quito, que ya lo deja sin chances en Libertadores y hace que Lanús, pase todas sus fuerzas en torneo internacional para competir, para intentar llegar a Sudamericana. Y también lo que tiene que ver con la Europa League y la victoria de los argentinos, eso te lo voy a contar más adelante. 7:24 de la mañana, seguimos en donde estamos. ¿Vos estás de acuerdo con el cambio en la ley o en la reforma de esta ley de zonas frías? 9 provincias podrían quedar afuera si Senado o los senadores debaten y aprueban con otra media sanción este cambio que está imponiendo el gobierno nacional. Los quiero escuchar. 11 80 600 97 9. Bueno, nos encuentran, recuerden ustedes, en YouTube, por supuesto, en el canal oficial, en 97.9 Now, también el canal 85 de Flow y en TV en 21.1 de TDA. Así que ahí nos pueden encontrar, también en las aplicaciones, por supuesto, o en la aplicación a través de Android y de iOS para que nos vean, nos escuchen y también nos envíen sus audios. 11 80 600 97 9. Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. Llegaron los Hot Days a Sodimac. Hasta el 27 de mayo seguimos con descuentos de hasta 50% off y hasta 9 cuotas sin interés con bancos seleccionados en pisos, electro, baños, pinturas, muebles, decoración, herramientas, construcción y más. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.sodimac.com.ar. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú.
Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. ¿El monotributista es un trabajador? Esta es la pregunta que todos deberíamos hacernos cuando medimos el nivel de empleo. Hay quienes dicen que el monotributo es una forma de trabajo encubierta para no mostrar los verdaderos datos de desempleo. Sin embargo, cuando vos le preguntás a un monotributista si se siente un trabajador,
El que quiere ser libre y quiere tener la libertad de moverse como quiera te va a decir que lo prefiere, y el que quiere una relación de dependencia te va a decir que no lo prefiere. Y ahí está la subjetividad de tener al monotributista dentro de los empleados o de los trabajadores, mejor dicho. Porque siempre se discuten las estadísticas de empleo, básicamente porque hay mucho crecimiento del independiente. Hay mucho crecimiento del independiente que no necesariamente es informal. Si el monotributista es un trabajador, entonces la respuesta puede tomarse para cada actividad en función de lo que dicen las consultoras. Ayer hubo un dato que fue relativamente polémico, porque muchos de los que no confían en este gobierno y lo critican, no creyeron tampoco en un dato de la consultora LSG. La consultora LSG, fundada por Martín Lustó hace mucho tiempo, que ahora está en manos de economistas profesionales, dio un informe sobre la suba importante que tuvo febrero, según el CIPA y según los datos del INDEC, en la cantidad de puestos de trabajo. Dijo que en febrero los puestos de trabajo habían subido fuerte, esa fue la palabra que usó el informe. 11.600 puestos de trabajo totales. ¿Cuál es la cuenta que hace? Ahora se las voy a dar, pero esto sería un 0,1% arriba, desestacionalizado mes contra mes, febrero contra enero de este mismo año, y 0,1 negativo interanual, febrero contra febrero del año pasado. Por supuesto que esto corrige una parte de la caída de enero, que había tenido una baja, y son en total netos 2.126 puestos de trabajo comparado con el mismo periodo bimestre contra bimestre de 2025. Ahora, ¿cuáles son los componentes que explicaron la suba? Dice la consultora. Trabajadores independientes creciendo sostenidamente, principalmente monotributistas. ¿Cuánto crecieron? 0,3%. Tampoco crecieron tanto. Pero esto explica más de 5.800 puestos de trabajo o personas trabajando. Los trabajadores asalariados tuvieron suba en empleos públicos, principalmente en las provincias, porque en el Estado Nacional sabemos que no hay. Estos son 5.720 más puestos de trabajo, 0,2 del índice, 0,2 positivo. Y asalariados privados que sumaron menos de 1.000, 965 puestos de trabajo. Esto da el total de la suma que les di al principio. De nuevo, en febrero se registraron aumentos en puestos de trabajo o trabajadores que están en actividad, 11.600 puestos nuevos. En 12 meses, comparando febrero de este año con febrero del año pasado, vemos que asalariados privados perdieron 100.000 puestos de trabajo, pero monotributistas ganaron 90.000. Quiere decir que solo hay una diferencia de personas que al menos hoy no registran un trabajo de 10.000 puestos de trabajo. 10.000 o 11.000, depende quién lo mire. Estos son datos del CIPA y del INDEC elaborados por la consultora LSG. Ahora, la idiosincrasia argentina indica que un trabajador tiene que tener relación de dependencia. ¿Por qué? Porque tiene derechos adquiridos. Porque el trabajador en relación de dependencia hace aportes a través de la empresa que lo contrata, tiene vacaciones pagas, tiene beneficios como el aguinaldo, entre otras cosas. El monotributista no es informal. El monotributista paga impuestos, paga obra social, es decir, una parte del aporte de lo que paga como impuestos o de lo que se le quita al monotributista cuando paga la cuota del monotributo va a la seguridad social y a la obra social. O sea que el monotributista está en regla. Si quiere ser independiente y lo elige, es válido. El tema es que culturalmente en Argentina no consideramos que un trabajador monotributista tenga valor o sea de calidad. Y esto es una cuestión cultural. Porque hay muchos países en el mundo que sus trabajadores son independientes y que no necesariamente las empresas le pagan tantos beneficios como pasa en la Argentina. Eso no está ni bien ni mal, simplemente les estoy contando los datos. Ahora, volviendo al caso del monotributo, un monotributista hoy, con las actualizaciones de las alícuotas y la suba de los mínimos imponibles, puede cobrar hasta 10 veces lo que un trabajador en relación de dependencia haciendo la misma actividad. Y siendo independiente, quiere decir que va a pagar una tasa impositiva menor a la del independiente del régimen independiente, o sea, de los independientes reales, y va a poder tener la decisión de moverse entre trabajos cuando quiera. Entonces, la discusión es, el trabajo, cuando se miden puestos de trabajo, empleo,
¿Se cuentan los monotributistas o no se cuentan los monotributistas? Pues si no empezamos con ese debate. Yo creo que un monotributista es tanto trabajador como uno en relación de dependencia. Tienen distintas características, pero están ocupando puestos de trabajo. Y además hay empresas del sector privado, empresas del sector público y el propio Estado que tienen contratos con monotributistas. Quiere decir que son las fuentes de empleo de estas personas que quizás hoy son consideradas de segunda clase, pero que son trabajadores al fin. Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Vale la pena hablar también de lo que ocurrió ayer con el Aston Villa y con el Friburgo. Era la final de la Europa League. Un Aston Villa que desde hace más de 40 años no tenía la posibilidad entonces de salir campeón. Lo escuchábamos ayer en la voz del Dibu Martínez, que decía, conozco mucha gente que me ha dicho, no he visto al equipo campeón. Y bueno, él tenía toda la ilusión de hacerlo. Un equipo que no solamente a partir del título que conquistaron ayer va a ir a jugar la Champions la próxima temporada, sino que también ingresaba de todas maneras por lo hecho en estas jornadas de Premier League, un equipo que está en ese top 5, cuarto en la tabla de posiciones de lo que tiene que ver con la Premier. Le ganaron al Friburgo por goleada 3-0, el Aston Villa que era el claro favorito, no solamente por la campaña, sino por los nombres, por el juego y también por su técnico, por Unai Emery, que era o es un claro ganador en esta competencia. 5 títulos ya para él en Europa, 3 con el Sevilla, uno con el Villarreal y el otro con el Aston Villa. Habló el Dibu Martínez porque llamó mucho la atención acerca de la manera en la cual él juega este partido. Y ojo para la selección, lo escuchamos. La verdad hermoso, mirá lo que... La primera vez que veo aficionado al Aston Villa con, no sé, 20.000 personas en la entrada en calor. Toda mi familia ahí abajo, mi mujer y mi padre allá. La verdad es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y para mí no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo. Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar y estoy orgulloso de defender al Aston Villa. Bueno, tendrá algunos días también de recuperación ya antes de pensar, por supuesto, en lo que tiene que ver con selección argentina para meterse en lo que va a ser esa convocatoria. Le queda un duelo por Premier ante el Manchester City durante el fin de semana, esto ya para cerrar entonces la temporada. 14 vallas invictas para él en lo que va de la temporada, la verdad, unos números fantásticos. Y también el Aston Villa acompañado de otro jugador, de Emiliano Buendía. Emiliano Buendía, uno de los extremos entonces por izquierda del equipo inglés, del conjunto de Birmingham, que tuvo la posibilidad también de tener una muy buena temporada en lo que tiene que ver con la Europa League, 4 goles y 6 asistencias, 6 goles y 2 asistencias para él en Premier, con el sueño de ir a selección. Tuvo unos minutos en un partido hace varios años que ante Colombia por eliminatorias, ha sido o fue convocado en un tema de emergencia más que otra cosa de parte de Scaloni, sumó minutos en algún amistoso, pero sin poder consolidarse, y este puede ser el momento para él para ingresar en lo que tiene que ver con el listado del Mundial. Hace parte, sí, de los 55 nombres preseleccionados por Scaloni. Vamos a ver entonces si este título, si esta temporada le da para llegar entonces a la próxima Copa del Mundo. Un dato interesante también, Juli, respecto a las finales del Dibu Martínez, y es que cada vez que él ha estado en una final, sale campeón. Ah, mirá, qué dato. Sí, y también lo hablaban con respecto a las conferencias de prensa previas a los compromisos, digamos, ya de eliminaciones. Él sale siempre en esas conferencias de prensa y bueno, algo positivo pasa finalmente para su equipo. Estamos hablando de estas finales que ha tenido, 9 finales en las cuales ha tenido la posibilidad de salir campeón con el Arsenal, suplente por supuesto en ese momento, o en algunas situaciones ya titular más adelante, como fue el título de la FA Cup de 2020 con la selección argentina, y bueno, ahora con el Aston Villa cerrando una temporada fantástica que estuvo a punto de no empezar, porque hablaron mucho de la salida del Dibu. Él se despidió entre lágrimas incluso hace un año de su público, y bueno, finalmente se quedó y conquistó el logro más importante para el club en los últimos años. 40 minutos pasaron de las 7 de la mañana, seguimos en donde estamos y ahora van a escuchar las voces de los protagonistas porque tenemos audios. Habló Diego Bossio, que es economista, fue funcionario del ANSES, entre otros cargos que tuvo en gobiernos anteriores, y habló sobre la posibilidad de que un gobierno peronista tenga en cuenta el equilibrio fiscal.
No descarto que la Argentina tenga que tener un esquema moderado en términos de apreciaciones políticas para plantearle a la sociedad poder vivir en calma, poder vivir en paz, resolver los temas con seriedad, con responsabilidad, los aspectos políticos, económicos, sociales. Y me parece que hay muchos dirigentes que expresan eso. A ver, hay muchos gobernadores que tienen superávit fiscal hace 20 años. No es un invento de Milei el equilibrio fiscal. Entonces ahí me parece un relato para hacer. Che, mirá, yo hace 20 años gobierno una provincia, no provincias menores, provincias significativas. Entonces hay praxis política y haciendo obras, haciendo rutas, haciendo gasoductos. Y no solamente tienen que ver del color político del peronismo, también de otras expresiones políticas. Entonces me parece que ahí hay un saber que me parece que hay que recorrerlo. Después, frente a la intensidad de Milei, posiblemente haya que tener una intensidad equivalente, porque la sociedad requiere una intensidad equivalente. Alejandro Katterberg, analista político, hizo un análisis sobre la elección presidencial que viene. Falta mucho tiempo, pero él anticipó que si la economía se resuelve, teniendo en cuenta todo lo que va a pasar en 2026, probablemente en 2027 haya una elección ya predeterminada. Si por algún motivo o se termina dando ese escenario y de acá al año que viene la economía está creciendo al 7-8% fuertemente y la inflación efectivamente termina desmoronándose y empieza con cero, el gobierno va a ser reelecto. La economía se lleva a la política en ese contexto. No tengo dudas que en un contexto así de fuerte crecimiento el gobierno va a ganar. Pero, como te dije, yo creo que la probabilidad de que eso ocurra va a ser baja. La probabilidad de situación contraria también parece baja. La probabilidad de que le explote el programa económico al gobierno, como le pasó al presidente Macri en su tercer año de gobierno y después estuvo 2 años remando en dulce de leche. La probabilidad de que la economía argentina entre en una recesión, en una crisis, la probabilidad de que haya alguna crisis financiera importante, también es muy baja. Bueno, ahí tenemos los 2 escenarios. Es baja la probabilidad de que haya crisis, pero también es baja la probabilidad de que haya una reelección directa sin cambios sustanciales, no solamente en programa económico, sino también en la política de esta administración. También tenemos audio de Iván Kachanowski, que es economista. Uno de los debates de esta semana entre el ministro de Economía y la UIA, la cúpula de la Unión Industrial Argentina, fue la rebaja o quita de impuestos para hacer más competitivo el sector industrial en el mundo. Esto dijo el economista. Reforma donde de alguna manera cada provincia recaude, gaste en base a lo que puede y no tener tanta dependencia. Como ocurre, por ejemplo, en Suiza. Ahí en vez de provincias tienen cantones y cada cantón cobra sus impuestos y gastan en base a lo que recauda. Tampoco yo creo que hay que ir a un sistema así. El punto acá es generar competencia entre las provincias. Entonces, por ahí si alguno quiere cobrar ingresos brutos y otras provincias no, yo creo que va a terminar perdiendo y no le va a quedar otra que ir a un sistema impositivo más sano. Eso es lo que te genera la competencia. El analista financiero y organizador de la TAM Economic Forum, Darío Epstein, habló ayer con Infobae y dio su parecer respecto a cómo está hoy el programa y cuáles son los aciertos de esta administración o de esta gestión que empezó en 2023. Había algunos puntos que eran clave en la propuesta del presidente y te hago una aclaración. Él siempre hizo mucho hincapié en la reducción del gasto público, pero fanático con eso. Y siempre habló que iba a bajar 5 puntos el gasto público más el déficit cuasi fiscal, que básicamente eran las letras del Banco Central, que con eso se financiaba al Tesoro en ese momento. Y si vos mirás, lo primero que hizo es rápidamente pisar el gasto público, bajar el gasto público y transformar ese déficit que teníamos, que terminó con casi 5 puntos en la época de Alberto Fernández, porque se utilizó mucho dinero para las elecciones, lo llevó a 0. Y cuando me juntaba en algún programa y yo le decía, mira, va a cortar la obra pública, va a cortar esto, va a cortar esto, me decían, imposible, esto es Argentina, imposible. Lo hizo. Entonces, desde el punto de vista del equilibrio fiscal, que era una piedra fundamental en su propuesta, lo hizo. Bueno, y por último lo tenemos a Jorge Giacobbe, que es analista político, estuvo haciendo mediciones con su consultora, Giacobbe y Asociados, y lo que logró conseguir es qué está pensando la población, al menos los encuestados, respecto de la administración actual. Van 2 años y pico de este gobierno y le está pasando lo mismo que a todos los gobiernos, por izquierda o por derecha. Se empiezan a descascarar las personas que pensaron que llegaban al final del tratamiento. Aunque la inflación bajara, la demanda sigue.
Y respecto de la economía, lo que más duele de todo, te diría que ni siquiera es el empleo como preocupación. Como puesto de trabajo, sino la degradación de tus capacidades económicas respecto del empleo que tenés. Mientras los argentinos sigan sintiendo que están 0,5 peor que el mes pasado, que no es un derrumbe, no es un escándalo, pero es como una especie de degradación, entonces el clima se va a seguir agravando. Bueno, el humor social tiene que ver con la economía, básicamente, y de eso estamos discutiendo todos los días. De lo que no discutimos es de lo que va a pasar con los equipos del Mundial, en la Copa del Mundo, que faltan, ¿qué? ¿19 días, Paula? Faltan 21 días, Juli. 21, bueno, yo le voy quitando 2 porque como a la edad. ¿Qué tenemos en deportes? Bueno, en deportes, antes de meternos en materia mundial, te quiero contar el tema de las entradas agotadas ya completamente para el compromiso de la final entre River y Belgrano de Córdoba en el Mario Alberto Kempes. Iba a ser un aforo de cerca de 57.000 personas. Se distribuyó de manera equitativa entre los dos equipos y en 2 horas los hinchas agotaron el tema de las entradas, ¿no? Con todo lo que también genera, por supuesto, moverse hasta Córdoba por diferentes vías, etcétera. Sí. Para los hinchas de River, bueno, para Belgrano va a ser distinto, pero bueno, mucha gente que aprovechará también el tema del lunes feriado, ¿no? Pensando en ese 25 de mayo. Recordar que se va a estar pidiendo el DNI físico, ¿no? En la entrada se va a someter escaneos, etcétera, pero bueno, para que lo tengan en cuenta el tema de llevar el DNI físico, porque no se van a aceptar tampoco otros documentos, pero entradas agotadas para la final del domingo a las 3:30 de la tarde en el Mario Alberto Kempes. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina, ¿qué novedades hay en la calle? Bueno, muy complicado el camino del Buen Aire, Juli, después de Ruta 8, mano a Panamericana. Se produjeron 3 choques en diferentes puntos en esta traza que vamos contando y está generando complicaciones a los que vienen desde Acceso Este y toman el camino del Buen Aire. Una Panamericana bien saturada entre 197 y 202 hasta el camino del Buen Aire en sentido hacia General Paz. Las demoras habituales en General Paz, en Liniers, Devoto, ya todo lo que se extiende hasta Avenida San Martín en sentido hacia el Río de la Plata, y congestión en el enlace de Panamericana con General Paz hacia Lugones. Acceso Este se liberó el choque que estaba en el kilómetro 20, donde se había producido la caída de un motociclista. Siguen los contratiempos en la zona de Ciudadela hacia la autopista Perito Moreno. Atentos los usuarios del tren del tren Roca, ramal Bosques, vía Temperley, está con demoras, y lo mismo sucede con el tren San Martín. Los subtes, las 6 líneas de subterráneos al momento a horario. Juli. Excelente, gracias. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? Hay algunos mensajes en YouTube, Juli. A ver. Hay algunos mensajes en YouTube de la gente que a esta hora está con nosotros. Mira, por ejemplo, nos dicen, el tema es que necesitamos también que en zonas en las que realmente tienen temperaturas iguales o más bajas que en la Patagonia, en Jujuy, en la zona... Algunas de las temperaturas son muy extremas. Esto pensando, bueno, también el tema de los subsidios. Nos dicen, el precio del subsidio afecta el precio de la garrafa. Y también... No en este caso, no en este caso. Y además tengan en cuenta lo siguiente. Yo entiendo que haya ciudades en el interior del país que tengan, y esto lo averigué ayer, que tengan temperaturas parecidas a ciudades de la Patagonia. Pero tiene que converger con la cantidad de tiempo que hace esa temperatura. Es decir, si vos tenés una semana o 2 de invierno en la que la temperatura es -1 grado durante la tarde, 3 de la tarde, pero pasa 2 semanas, piensen que, por ejemplo, en ciudades de la Patagonia eso pasa 6 meses. Es constante. Entonces, el subsidio está aplicado a esas personas que necesitan más tiempo de calefacción en sus hogares. Porque después ustedes pasan esas 2 semanas, nosotros ahora en Buenos Aires tenemos una temperatura de 6 grados. ¿Es baja? Puede ser baja para algunos. Para mí está perfecto, estamos en el otoño. ¿Va a ser menos? Sí. ¿Nos levantamos con temperatura bajo cero algún día? Sí. Ahora, tenemos 18 grados a la tarde. Entonces imagínate si estuviéramos en el mapa. Claro. No tiene lógica, pues estamos mirando la mínima, o sea, hay que mirar el promedio. Y el promedio extendido en el tiempo. Bueno, Claudio también dice, los subsidios no deberían ser generales, sino particulares. Pensar que antes ya, bueno, necesitábamos de este tipo de regulación. Y Andrea, que hace un comentario acerca del tema del monotributo, dice, los empleadores toman a la gente como monotributistas y les pagan por debajo del sueldo para esa tarea que realizan y así evitar impuestos. Está bien, esos son anomalías. Lo que yo quiero poner sobre la mesa es que el monotributo
monotributista es un trabajador, no un empleado, es un trabajador más. Entonces, cuando medimos trabajo, mercado de trabajo, ¿por qué los tenemos que dejar afuera? Si son personas que están trabajando, que no están demandando un empleo en relación de dependencia. A eso me refería con la explicación. Y siempre que se habla de un monotributista es un empleado o trabajador, entre comillas lo estoy diciendo, que está por fuera de la calidad y el empleado en relación de dependencia tiene calidad. Eso me parece que no es así, yo no lo miro así, y de hecho yo de 2015 soy independiente, o sea que ni siquiera tengo relación de dependencia con ninguna empresa que trabajo por decisión propia, no porque no me lo ofrezcan. Es una mirada ideológica, cultural que tenemos en la Argentina, porque en otros países tener un trabajo no implica seguridad, implica mantener el trabajo hasta que ese trabajo se acaba y cambiar de trabajo. Tenemos un capítulo internacional porque Bolivia sigue con conflictos internos e institucionales muy graves. Ayer por primera vez se expresó en varias oportunidades el presidente de la nación, Rodrigo Paz, y explicando lo que se le había prometido a la sociedad en 2005 con Evo Morales a hoy, las cosas cambiaron y esta es la realidad. En un momento de crisis económica o de quiebra, nos dijeron que nos iban a dejar un mejor país, un país con reservas hidrocarburíferas, con soberanía energética, y lo que tenemos en Bolivia es todo lo contrario. Todo lo contrario a aquello que prometieron el 2005 como parte de una construcción nacional. Quiero expresar que esto no es queja, es realidad. Es la realidad que estamos viviendo para salir adelante. Bueno, ahí escuchaban al presidente de Bolivia que también habló y dijo que desde el gobierno les quiero anunciar que vamos a hacer un reordenamiento del gabinete y esto es una expresión para aquellos que le demandan que se vaya. Y desde el gobierno les quiero anunciar que no solo vamos a hacer un reordenamiento del gabinete, porque tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha. El presidente no puede estar en todas partes. El presidente no podrá resolver todos los problemas, pero tiene que atender todos los problemas. Y para eso están ministros, viceministros, para eso están las entidades ejecutoras. Toda esa reorganización de los recursos que se tienen y que hemos trabajado durante 5 o 6 meses, se tienen que aplicar y se tienen que construir en obras, en soluciones para la gente. Pero a su vez tenemos que tener, como dije antes, una reforma de un gabinete más ágil, más cercano y que escuche y le dedique tiempo como el presidente le dedica tiempo. Pablo Quirno, el canciller de la Argentina, desmintió las versiones de que Argentina había enviado un Hércules con municiones para combatir a la guerrilla que estaba enfrentando, en este caso, el presidente actual. Sin embargo, sí reconoció que mandamos una ayuda humanitaria con alimentos. No es verdad para nada. Evidentemente, además, esto comprueba lo que es ese eje del mal, porque se pasan por medios argentinos, hoy claramente que también sabemos dónde están, diciendo barbaridades para tratar de justificar acciones de la propia oposición en Bolivia para desestabilizar un gobierno. O sea, Argentina ha contribuido a pedido del gobierno boliviano con un avión Hércules para ayudar a transportar alimentos. Ya hemos transportado más de 80 toneladas de alimentos, que son alimentos bolivianos. O sea, eso es otra cosa que hay que aclarar para justamente poder saltar el bloqueo que está realizando la gente que simpatiza con Evo Morales. Bueno, está la aclaración del canciller argentino, pero también habló el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, que explicó que esto es un acto terrorista. Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable, que es el del expresidente Evo Morales y el financiamiento de una marcha, un proceso de desestabilización de la democracia y de sedición con declaraciones públicas de líderes que responden a ese liderazgo, que han planteado abiertamente que el propósito de su movilización es la renuncia del presidente Rodrigo Arce. Entonces, eso es sedición, el daño al ornato público, las acciones que se están tomando, 3 muertos por los bloqueos ya, por haberse negado a prestar incluso asistencia humanitaria, medicinas. Eso es terrorismo de Estado. Los términos son muy claros en el derecho internacional. 55 minutos pasaron de las 7 de la mañana. ¿Dónde estamos? Y en minutos nomás empalmamos con las 8 de la mañana que llega Paulino Rodríguez. Now. Si el camino suena así,
es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9.
mañanas de jueves. Sí. Hola Julio, hola Buen Paula. día. Buen día, Juanjito. ¿Cómo Buen día. Estamos en la zona fría para empezar el debate de temprano. Estamos en la zona fría, sí. No, eso dejémoslo para dentro un ratito. Gran día ayer para el oficialismo en todos los casos, porque logra imponer mayorías para la ley de hojarasca, que al fin y al cabo termina siendo una anécdota, pero es parte de la narrativa del gobierno y se derogan leyes que estaban perimidas, que no tenían razón de ser, unas 70 iniciativas de regulaciones, etcétera, que por otra parte la mayoría tampoco cumplía en muchos casos, pero está muy bien. Pero el dato más importante es que le logra dar robustez al programa económico, al sendero de superávit fiscal, porque recorta subsidios a el gas en 14 provincias que hoy estaban beneficiadas, alcanzadas por la ampliación de lo que fue denominado zona fría, y al mismo tiempo porque los que reciben subsidios van a tener límites y van a también tener aumentos en la tarifa de gas, porque hay límites en términos de cuáles son los que van a recibir y quiénes esos subsidios que hoy son generalizados en la Patagonia Argentina, por ejemplo en Ushuaia, por ejemplo en Bariloche, por ejemplo en San Martín de los Andes, Villa Langostura. Sí. Así que efectivamente fue un muy buen día en lo político, fue un muy buen día en lo económico, por una concatenación de datos muy favorables, con un superávit extraordinario de balanza comercial apuntalado por la energía, pero no solo por la energía, que le dejó más de 2.700 millones de dólares de superávit en un mes al gobierno, en abril. Sí. Porque efectivamente además hubo algunos indicadores que permiten aventurar que en abril tal vez la economía, más allá de que mantenga un comportamiento errático y distintas velocidades, podría estar consolidando algún atisbo de recuperación que hoy el EMAE va a mostrar en el INDEC respecto a marzo, después de un primer bimestre malo, y en particular un mes de febrero muy malo. Y porque, entre otras tantas cuestiones, ayer se conocieron algunos elementos de cara al corto plazo que son muy importantes para consolidar esta hoja de ruta, con la definición que tomó Yamandu Orsi de quizás tomar lo que venga de Vaca Muerta y poder darle gas al interior del Uruguay con ese gasoducto que va por abajo del Río de la Plata y que podría, pasando por Uruguay, efectivamente apuntalar la provisión de gas a Brasil, que pasaría a ser un comprador importante de Argentina de lo que producimos en Vaca Muerta, que obviamente es muy relevante y puede ser mucho más importante. De hecho, Brasil produce más de 4 millones de barriles diarios de combustible, de petróleo, y la Argentina menos de 850.000. O sea que tenemos todo un mundo para crecer de cara al futuro, pero estamos en una producción récord de los últimos 25 años. Con gas no convencional, porque teníamos la producción convencional que fue o tocó pico récord en los 90, fruto de los incentivos a la producción, lo que ustedes ya conocen, las privatizaciones, un esquema energético muy parecido al que tenemos hoy. Ojalá todo eso sea con un final distinto y sea un final feliz y no aquella disrupción del 2001. Pero en cualquiera de los casos, ayer fue como una especie de miércoles de tregua. Sí, no hubo tregua en la política, y de eso vamos a hablar, porque desde la declaración jurada de Patricia Bullrich presentada mientras Adorni la demora, el propio presidente que queda descolocado frente a la avanzada del mundo cercano a Santiago Caputo y los tuiteros y las fuerzas del cielo, el Gordo Dan y otros que ratifican que es Martín Menem quien produjo las críticas de esa cuenta asociada supuestamente a él, mientras el presidente dice no, se le implantaron y por lo tanto le cree a Martín Menem, y todo el mundo dice le mienten al presidente, lo cual es gravoso porque empiezan a surgir la idea de que el presidente está como aislado, que le hacen un diario de Irigoyen, que por lo tanto no está, digamos, viendo la realidad y que no sabe lo que pasa a puertas adentro en su propio gobierno y que no puede ordenar su propia interna. Lo cual es muy gravoso. Esto lo marca Pagni incluso esta mañana en una columna editorial fuerte en el diario La Nación, donde entre otras cuestiones dice, sale a la luz el problema del liderazgo de Milei. Y cuidado, porque hasta acá nada hacía pensar, ni nadie objetaba la férrea decisión política del presidente y el liderazgo del presidente. Claro. Que es un fenómeno, digamos, básicamente muy personalista en la toma de decisiones y en el modo de llevar adelante el propio gobierno. Si eso empieza a ser afectado, cuidado con la credibilidad integral de la toma de decisiones en un gobierno que tienen o empieza a tener compartimentos estancos de sectores que no se hablan, de personas que no conviven, pero forman parte del mismo equipo. Digamos, me hizo, ¿sabés a qué me hizo acordar? A la tapa hoy, esta mañana, Paula lo va a entender mejor que nadie, inclusive, el diario AS. Dice, condenados a entenderse. Y la foto es Mbappé y Vinicius. ¿Y cuál es la rivalidad ahí?
La gran tarea de Mourinho es sincronizar el rendimiento de Mbappé y Vinicius. El francés hizo 31 goles con Xabi Alonso y 10 con Arbeloa. El brasileño, sin embargo, duplicó su eficacia con el cambio de entrenador. Se llevan mal. ¿Ellos dos se llevan mal? Muy mal. Claro. Dicen que rompieron el vestuario, no tienen buena relación y están obligados, condenados a entenderse. Claro. Tienen que trabajar juntos. ¿Ese? Exacto. Bueno, eso es Santiago Caputo y Karina Milei. Bueno. El problema... No estoy haciendo analogía ni simbología, perdón. No, pero eso es analogía, está bien. ¿Cuál es cuál? Ahora queremos saber. No, porque las comparaciones son tediosas, olvídate. En cualquiera de los casos, es una manera de ver también que hay un vestuario que está roto. Sí. Eso, en general, termina afectando el producto final. No hay resultados deportivos cuando un vestuario está roto, salvo excepciones. Creo que el Boca de Bianchi, con ya la discusión de Palermo y Riquelme, fue uno de los poquitos que pudo hacer algo con un vestuario que estaba complicado. Pero ¿y por qué después, están peleados? no es que están peleados, hay una cuestión de egos, hay una cuestión de dónde juegan, de posicionamientos, de quién es el más relevante, de quién es la figura. Hay un problema de cartel. No es fácil convivir con los egos. No. Es por el ego, Nunca, claro. de ningún ámbito y en ningún área. La egolatría es tremenda. En el fútbol tampoco. En la vida. ¿No es cierto? Sí, claro. Hay que tener una inteligencia emocional muy distinta. Es muy difícil, diferente. estás pidiendo algo muy difícil. Bueno, así que nada, qué sé yo. Pero bueno, a todo esto, ¿hoy es el día de qué, Juanjito? Hoy se celebra el Día Internacional del Té. ¿Del té? ¿En serio? ¿En serio? Así Me dieron ganas de tomar té. Y Ahora me voy a necesito hacer saber además... ¿Quién toma té acá? Yo. Todo. No es que tomo té todo el día Paula. como Juan Pablo, pero Claro. yo tomo todas las infusiones. Está muy bien. Dicen que es mucho más sano que el mate, por ejemplo. Yo soy Sí. muy matero. Sí, después del agua es Y el la café. bebida que más, valga la redundancia, más se bebe en el mundo. Sí, pero eso porque China e India. China, Claro. India, bueno, Gran China e Bretaña, India. ¿no? Pero China e India por De la, las por la cinco. población, digo. Yo que siempre Es digo, cierto. te digo tonterías. La pregunta es, escuché alguna vez que venía alguien en Oriente, un chino, un japonés, un A coreano, ver. que venía caminando con una taza con agua ¿Te caliente. pareces vos, Alberto Fernández? Le cayeron, Ojo. sí, hoy estoy tremendo. Le Ojo. cayeron 2 hojas Sí. adentro y se hizo un té. Ese es el origen. Ese es el origen. Mira. Es tremendo. Eso y el extraterrestre Les que pido hicieron las mil pirámides de disculpas. Egipto es lo mismo. Hay más de 700 personas en el chat, me imagino que 650 están diciendo, Se bajaron. este tipo es un Se están imbécil. bajando. Se están bajando en este momento. 700 personas en Mira, el si chat perdemos- de YouTube. Si perdemos Gracias. personas es culpa mía, pero Te quiero voy a saber buscar. Un ¿qué te abrazo toman? enorme a los que ¿Té están de del qué, otro lado. Pau? ¿Té de qué? ¿Té de Frutos qué? rojos. Bien. rojos. Pau, Frutos rojos. Paulino. No, yo tomo poquito té, pero cuando clásico, tomo té, el inglés. clásico, o en su defecto, alguno que tenga limón, o menta y jengibre, o algo de miel. En general es para la garganta, básicamente el té, o cuando Claro, uno tiene es algún un tipo de- remedio para el Sí, té. para mí es... no sé si es un Es remedio, un pero es Big verdad que Vitapirena el que te haces. más en invierno que en verano, ¿te das Está muy cuenta? bien eso. Por ahí La te haces un té alcachofa. antes de irte a dormir en vez de una sopa, por Juli. ejemplo. ¿Té con whisky? No, yo No, chai. whisky no tomo. Ah, chai latte es... Soy fanática. Chai latte es tremendo. No, el chai latte es uno, es la bebida, Sí, pero sí. yo tomo chai. Chai solo, claro. El té chai. Claro, chai latte es cuando vas a esos lugares de café que te Escúchame. dicen que eres un alto mega 30. Ese es el Bueno, té, y ahí digo. está. Viste que Claro. hay café de especialidad, entonces tenés Sí, también. distintos nombres, distintas cosas, pero después Para vienen mí, las yo voy a cadenas tirar, te voy a tirar internacionales. 2. Te lo quería decir yo, por eso A les ver. pregunté a ustedes, Ah, hablando de ego. nadie te preguntó. Nadie me preguntó, entonces como nadie me dice... No, No, es verdad, Juanjo, vos Perdón. qué gracias, te tomás gracias. Les cada interesaba, día? se los quería contar. Te dejamos Para mí solo. sí, es verdad. Té, el de Boldo es tremendo, muy bueno. Digestivo, muy bueno, Boldo. Bueno, vos siempre tuviste un tema, ¿no? Sí, no, porque como mucho yo. No, sos Y- un poquito hipocondríaco, entonces y- si hace no. bien el tipo va y lo obtiene. Y el otro es el té verde, me parece fantástico. Que dice que no hay que tomar de noche. Estoy tirando cualquiera, pero necesito pero- expresarme. No, pero Hablemos sin está bien. saber, sería Sí, el bloque. obvio. No, tiene una razón de ser, me parece, lo del té verde de noche, pero... Me dijo un amigo, de noche no. ¿Por qué? No sé, pero de noche no. Bueno, No, bien. debe tenés tener una amigos- explicación. Tenés amigos muy Y sí, científicos, todos digamos, así, ¿no? todos Está muy así. bien. Bueno, o sea que tenemos el día del té. ¿Ustedes qué té toman? Sería una Yo buena to- pregunta yo- para los que claro, están del otro eso lado. está eso bueno. voy. 11 80 697 9, ¿no? Sí, Sí. ¿Qué té toman? Yo te diría esto, si toman té o no toman té, ¿qué té toman y desde qué lugar nos están sintonizando, nos están Me gusta escuchando? eso. ¿Desde qué lugar están enganchados en YouTube, que es cualquier lugar del mundo, o en su defecto, aquí en la Argentina, y por dónde nos sintonizan? ¿Nos sintonizás por la 97.9, por la app que te bajaste y te acompaña durante el día, o en el tren, en el colectivo, cuando vas a tu lugar de trabajo o a estudiar? Te acompañamos en el canal 85 de Cablevisión, lo hacemos en la página de YouTube, lo hacemos en Twitch. Buena manera de arrancar la mañana. Bueno, 8 y 10 en todo el país. Después hablamos en un ratito de la derrota de Lanús.
el empate de San Lorenzo, trabajoso empate de San Lorenzo, que dio vuelta a un resultado 2-0 abajo en el primer tiempo, bastante complejo, y el trabajoso empate sobre el final de River, de un River que ayer no tuvo una gran producción, ni mucho menos, fue uno de los peores partidos de Coudet, como entrenador en medio de un partido que era un poco bisagra, en una cuestión ya casi resuelta en la Sudamericana, frente a un rival que venía a jugarse mucho para clasificar, y en la antesala de una final, donde yo creo que el alivio de los jugadores está puesta ahí en el domingo, 3:30 de la tarde, frente a Belgrano, define un título. River hace un tiempo que no obtiene títulos. Hay mucho apetito de eso, con un plantel que además llega tocado, pero muy motivado, a tal punto que hasta donde sea, hasta Moreno pidió jugar más allá de las molestias. Todos quieren estar. De un estadio que va a estar repleto. Belgrano colmó las instalaciones. Compró 25.000 entradas. Habrá 25.000 hinchas de Belgrano, poco más de 10.000 dicen de River, para un estadio, el Mario Alberto Kempes, que va a lucir a la vieja usanza, con visitantes, con locales, para definir la Copa Argentina. Qué lindo. Agotado completamente. ¿Te lo vendí o no? Le puse como tanta efusividad que dije fin de semana largo está bueno. En la antesala del 25 de mayo. Fin de semana largo para algunos, nosotros no tenemos. Sí, por cierto. Totalmente de acuerdo, es cierto. Ahí te estás enterando, ¿no? Sí, eso ya sabía. Bienvenido a este inframundo. Sí. Juanjo lo tiene claro desde hace ya unos cuantos años. Tampoco tiene fin de semana en el Paseo de la Plaza. Claro, tenés razón. Ni en las presentaciones, ni en los shows. No hay feriado. Para los artistas están con nosotros. Me gusta. Correcto. En la buena y en la mala. En las malas, siempre. Bueno, 8:02 en todo el país. Les puedo contar un poquito dónde anda la Argentina, aunque sea rápido, y el mundo. Así nos ponemos en línea. ¿Te parece, Juanjo? Por favor. Más allá del té y demás. Después me vas a decir qué cosas han ocurrido un día como hoy. Sí, claro. A ver si nos inspiramos, además, ¿no? A propósito, este 21 de mayo que estamos empezando a transcurrir juntos. Bueno, en principio lo que vos marcabas, Juli, de Bolivia, con un Rodrigo Paz que anticipa cambios en su gabinete tras denunciar ante la Organización de Estados Americanos un intento de desestabilización, con un secretario de Estado como Marco Rubio que endureció mucho el tono sobre las protestas en Bolivia y ha vinculado a los manifestantes con criminales incluso y narcotraficantes. Fue muy lejos Marco Rubio en su definición, el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un contexto donde hay 47 bloqueos, protestas en 6 departamentos, donde Bolivia expulsó ayer incluso a la embajadora de Colombia por supuesta injerencia de Petro en las cuestiones internas, y donde el gobierno argentino, como escuchaban, desmintió que haya enviado ayuda militar a través del envío de un Hércules con provisiones a Bolivia, como dijo Evo Morales, sino que lo que envió fue ayuda humanitaria. Así que ese es el primer eslabón, yo diría, de lo nuestro más cercano. Más allá de esto, obviamente sin prisa por el acuerdo, pero con mucha necesidad, Trump ha dicho que Netanyahu, el presidente israelí, hará lo que yo quiera. Todo esto en plena escalada del conflicto con Irán. Wall Street ayer rebotó fuerte, con mucha expectativa por un posible acuerdo que se habló hasta última hora del día entre Estados Unidos e Irán, y previo al balance de Nvidia, que dio algunos indicadores que en un ratito Juli va a repasar. Pero más allá de todo eso, efectivamente eso tampoco se concretó. Y ahora estamos en una situación donde arrancamos la mañana con incertidumbre, porque Irán analiza la última propuesta, mientras que Trump afirma que las negociaciones están en el límite, y Teherán exige el desbloqueo de los activos iraníes y de los puertos bloqueados por los Estados Unidos para firmar cualquier tipo de acuerdo. Estados Unidos no está tan convencido de que eso lo tenga que hacer. Mientras tanto, en Israel hay mucha polémica por un video de uno de los ministros, el ministro de Seguridad Nacional, que quedó en el centro de esta fuerte controversia por publicar un video en el que aparece increpando a activistas de la flotilla que intentaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria. Que más allá del componente político, idiosincrático, en cualquiera de los casos es una flotilla que iba con mucha gente de distintos lugares del mundo que junta provisiones para asistir, abastecer a una población que ha quedado rehén de un conflicto entre Hamas, un grupo terrorista que opera allí en el territorio, que toma de rehenes a los propios habitantes de la Franja de Gaza, e Israel, que bombardea sistemáticamente lugares, regiones del país, produciendo víctimas fatales todo el tiempo, a toda hora, por lo cual efectivamente la comunidad europea le está pidiendo a Israel que cambie la actitud. Por supuesto, apalancado Israel en lo que ocurrió el 7 de octubre del 2023, a propósito de la toma de rehenes y lo que ustedes ya conocen, y las muertes producidas de israelíes a propósito de un hecho terrorista, efectivamente, en el propio Israel, por los infiltrados que estaban justamente allí. Así que ahí tenemos el contexto un poco mundial entre Rusia, lo que ocurre allí, y los acuerdos validados por Putin y Xi Jinping ayer
en el marco de las cumbres que se llevaron adelante en los 2 días en donde el presidente de Rusia estuvo en Pekín con el presidente chino, que además aparentemente va a entrevistarse con Kim Jong-un en las próximas horas, el presidente de Corea del Norte. Claro. El petizo, el medio delirante, que mira los misiles como se cachetudo, disparan, le digo yo, gordito cachetudo. que tiene un régimen autocrático, ¿no es cierto? Es un tirano, chicos. Un tirano en Corea del Norte, que es lo opuesto a Corea del Sur. Fanático de la NBA. Fanático de la NBA. Eso no lo sabía, mira. Sí, es el dato más benigno que encontramos. En la mesa, por Lo ahora. mejor. ¿Tenés otro, Paula? Pero en cualquiera de Lo los mejor casos que se tiene es eso. se va a reunir Xi Jinping con ese actor, o sea, mostrando efectivamente un nivel de vinculación internacional con todos los actores no menores. Y un dato, sí, muy importante es que la Unión Europea ayer termina validando la construcción de acuerdos con los Estados Unidos en incluso la desventaja que muchos cuestionan en Europa de ese acuerdo que Ursula von der Leyen está dispuesta a validar con el gobierno norteamericano, porque básicamente implica que todos los productos que partan de Europa y compre Estados Unidos van a tener un arancel del 15%, más o menos, Sí. y la mayoría de los productos que Estados Unidos le venda a la Unión Europea van a entrar sin arancel, salvo excepción. Para muchos es una competencia desleal o desigual en Europa. Hay un debate enorme, pero aparentemente el relajamiento de las tensiones que ha llevado a que incluso Trump retire parte de todo lo que tiene desplegado militarmente en Europa tiene mucho que ver con este hecho que a todas luces es una cuestión muy relevante y que va a marcar a fuego también las próximas horas de concretarse lo que en principio ya está trabajosamente articulado. Bueno, y puertas adentro, ¿qué tenemos? Dirán ustedes. Bueno, puertas adentro tenemos algunas cosas que son definitivamente muy importantes. En principio, ayer hubo múltiples marchas, ¿no? Volvió un poco el folclore del cual nos habíamos apartado en algún momento. Primero porque estuvo la marcha federal por la salud, que no creo que haya sido un tema menor. Hubo más de 50, 60, 80 mil personas, depende que medio leas hoy o a quien escuches, pero en cualquiera de los casos fue un hecho importante. Llegaron a Plaza de Mayo, la colmaron, todo esto articulado por el Foro por el Derecho a la Salud, básicamente por el recorte adicional de 63.000 millones anunciado por el gobierno en las partidas para el área sanitaria en el transcurso de las últimas horas. La Federación Nacional, incluso Sindical de Trabajadores de la Salud, convocó a un paro nacional y hubo movilizaciones en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba, otras ciudades del interior, donde también la situación es bastante apremiante. Por supuesto que más allá del caldo de cultivo, el legítimo reclamo, aparece la política, como siempre, en marchas y manifestaciones de este tipo, pero yo creo que es un tema que no hay que desatender porque va creciendo, porque las necesidades se acumulan, porque la inversión no aparece, porque efectivamente estamos en una crisis sanitaria del sistema, sistémica, que lleva tiempo y que se ha agudizado en los últimos meses. Con un nivel prestacional en el PAMI, en el IOMA, el Instituto de Obra Médico Asistencial en la provincia de Buenos Aires, en un sinfín de obras sociales y en muchas prepagas que está dejando mucho que desear. Y con muchos sectores que están restringiendo al mismo tiempo los pagos que hacen al respecto. Ayer, mientras tanto, también hubo una protesta por el cierre de las industrias frente al INTI, donde, entre otros, la protagonizó Catopodis, que en un momento el ministro de Kicillof quedó enfrentado con la policía, que incluso tuvo algunos altercados, que tuvo encontronazos con algunos manifestantes, hubo algunos detenidos, por suerte no pasó a mayores, pero eso ocurrió entre las 10 y las 12 del mediodía, allí en San Martín, frente al predio del INTI, que ya ha sido un lugar de múltiples protestas en las últimas semanas por los recortes en el INTI, que tienen que ver básicamente con la baja de contratos de aquellos que eran monotributistas, que facturaban al INTI, que le cortaron los contratos y por lo tanto quedaron efectivamente sin ese empleo o sin ese ingreso. El gobierno dice porque eran ñoquis, en el INTI dicen porque hay una persecución o porque hay un desmantelamiento. El INTI trabaja mucho con el sector privado, eso hay que decirlo también, trabaja mucho en sinergia, el gobierno está buscando cómo reestructurar los gastos que tiene allí, cómo hacerlo más eficiente. Bueno, la pulsión que vemos en distintas áreas descentralizadas del gobierno. Mientras tanto, en La Plata estuvieron los productores hortícolas. Y uno dirá, ¿y por qué? Bueno, por un verdurazo en la Plaza Moreno, que es la plaza principal, donde está la municipalidad, para exigir obras y seguridad. No se quejaban ni de la rentabilidad, bajas ventas, era obras para no inundarse y seguridad, porque dice que los viven robando en las quintas. Recuerden que el polo fruto y hortícola de La Plata es el más importante del país. El segundo está en Mar del Plata. Sí, es que cierto. Ha crecido y mucho. Hay una comunidad boliviana muy fuerte. Correcto. Sí. También en La Plata, más allá de la comunidad portuguesa y comunidad de otras nacionalidades, que trabaja intensamente en todo este
desarrollo. De hecho, les doy un dato. Si están en La Plata o en Mar del Plata, pueden comprar verduras, frutas mucho más económico que en el resto del país de manera directa. Y fresca, igual Y que fresca, el pescado, sí. que de todas maneras lo tenés que comprar en alguna de las empresas pesqueras, ¿no es cierto? Sí, que estás ahí en el Solimeno, puerto. otras, Pero eso, si vas correcto. te dan un recipiente de telgopor y te llenan eso de envasado al vacío. Camino a Mar del Plata, mano izquierda, hay un frigorífico muy Sí. importante, puso una carnicería a precios de cortes de frigorífico. Claro. Con lo cual vos tenés una merma entre el 20 y el 35% en los cortes cárnicos. Claro, tenés que salir de la ciudad, ir a un lugar, pero Claro. efectivamente opera como una especie de cadena mayorista. Sí. Un auto grande te trae media res. Y más o menos, la ponés, la congelás. Después hay que cortarla. Sí, no, bueno, por eso, sí. Hay que trozar esa media. Hay que tener un freezer donde entre y lo Además, puedas dejar y puedas también. convivir durante un buen tiempo y que no se te corte la luz y pagar la luz del freezer, todas esas cosas juntas. Bueno, más allá de todo eso, después recuerden que tras la marcha federal universitaria, los docentes universitarios son los que van a ir al paro la semana que viene. Me parece que es un tema no menor, que nos va a acaparar buena parte de la atención, todo esto a partir del próximo martes. Hay mucha expectativa por lo que la semana próxima ocurra también con las internas dentro del gobierno. Está el TEDEUM del 25 de mayo. Tras el TEDEUM habrá una reunión de gabinete, veremos quiénes van, quiénes se ausentan, si están todos, falta alguno. Y después el 26, el día después, a las 11 de la mañana, la reunión de la mesa política, que va a ser para alquilar balcones, donde van a sentarse al lado Santiago Caputo y Martín Menem. ¿Qué va a pasar? No sé, Dios proveerá. Pero en cualquiera de los casos, ¿cómo se va a retractar eso? Sí, más o menos tenemos algún indicio. Lo va a hacer solo la Casa Rosada, con las fotos que quiera publicar. Periodistas no habrá, ni en la entrada, ni en la salida, ni podrán detectar siquiera mucho que ocurra allí, porque van a estar alejados, porque ustedes saben, la tarea de los periodistas acreditados en Casa Rosada quedó muy restringida a tal punto que hay espacios comunes que antes transitaban libremente, que hoy ya no pueden transitar libremente, como el Patio de las Palmeras, que es por donde uno en general en Casa Rosada, para los que han ido alguna vez, detecta movimientos que de otro modo no podría detectar. Justamente lo que el periodista en general intenta hacer, contar lo que otros no quieren que se cuente, bajo el prisma y la observación de un ojo de un periodista, que tiene un cierto expertise, se supone, para eso. Bueno, más allá de eso, después Jorge Macri le abrió la puerta a una reforma constitucional en la Ciudad de Buenos Aires con un guiño a la Libertad Avanza. Esto me parece que es un tema no menor. Hablaría de reducción del gasto legislativo, cambios en la ley de comuna que ha propuesto básicamente Pilar Ramírez, entre otras, la presidenta de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto con un estilo de Jorge Macri creciente de posicionarse en temas donde la Libertad Avanza también intenta posicionarse, como para estar competitivo en ese segmento y retener votante propio, que de lo contrario puede fugarse a la Libertad Avanza, como ya ocurrió en la elección de mayo del año próximo. Mientras tanto, la Unión Cívica Radical tuvo una cumbre a todo esto. ¿Sabía, Juanjo? Ayer volvieron a juntarse los radicales y no para pelearse, no hubo ninguna interna, solo para intentar articular algo de cara al 2027. No sé qué es más complejo para el radicalismo, si afrontar una interna o articular una posición común de cara a un año como el 27. Bueno, pero allí convivieron los 4 de los 5 gobernadores, faltó Valdés porque estaba reunido con Santilli, pero por supuesto validó todo el encuentro. Fue una cumbre en la Comité Nacional, presidido por Charela, que es un joven dirigente sub-40 del interior de la provincia de Santa Fe, que preside el partido. Y estuvieron desde los que están cerca del gobierno, Esdero, Cornejo, que además después tuvo un encuentro con Luis Caputo, el ministro de Economía, ministro que estuvo ayer muy activo también, siguiendo de cerca lo que pasaba en el Congreso, hasta los más detractores, o los que fueron separados en la elección del año pasado de la Libertad Avanza, como por ejemplo Maximiliano Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, o Carlos Sadir, el gobernador de la provincia de Jujuy. Bueno, articularon posiciones comunes, dijeron que van a trabajar en alguna hoja de ruta. El tema es saber si va a estar lejos o cerca de la Libertad Avanza, si es con una confluencia eventualmente con la Libertad Avanza o no. El presidente hace tiempo que no destrata ni habla del radicalismo como supo hacerlo siempre, diciendo que Alfonsín había sido el peor presidente de la historia, de la democracia, o hablando pestes de un radicalismo que finalmente agravió a muchos, pero que pese a todo ello, obviamente en términos prácticos, fruto de la buena imagen del presidente el año pasado en muchas provincias, fueron a articular un acuerdo electoral. Ideológicamente choca mucho el presidente con algunos conceptos con el radicalismo, por ejemplo las universidades, por ejemplo como habla de la educación o la salud pública, por ejemplo los valores republicanos que el radicalismo siempre ha defendido, el apego a la ley, la Constitución. Son cuestiones que al presidente le son esquivas. El presidente no tiene ningún tipo de tamiz en decir, mira, yo lo único que vengo a hacer es cumplir el superávit fiscal. Después, si está de acuerdo a la ley, no está de acuerdo a la ley, me importa un bledo. Yo importa esto, me tiene que sobrar respecto a lo que... Mirada economicista. Ahí hay muchos sectores que dicen, miren, no, el cómo también es tan importante como el qué.
Bueno, en ese contexto, insisto, es que ocurrió lo de ayer. Después hubo un acuerdo no menor entre Caputo, el propio gobernador de Neuquén, Figueroa, el Banco Mundial y el BID para impulsar infraestructuras en Neuquén. Terminó Nación confirmando las contragarantías para este financiamiento que va a permitir avanzar en obras de infraestructura, conectividad vial y formalización de barrios populares. Va a conectar, por ejemplo, de manera directa a unos 23.100 hogares y a más de 2 millones de personas de manera indirecta en todas estas prestaciones de servicios y obras de infraestructura. Insisto, financiamiento internacional que el gobierno nacional tiene que validar y que obtuvo el propio Figueroa. Bueno, después vamos a hablar de los temas económicos en un día muy importante para el gobierno. En un ratito, ya Juli ha hablado mucho también en el transcurso de esta mañana, superávit comercial récord. Lo que se espera del dato de marzo del EMAE, que va a conocerse esta misma tarde, el estimador mensual de actividad económica que da a conocer el INDEC, más allá de que es una foto sepia, como le gusta decir a Juli, no deja de ser descriptiva, es el dato real, fidedigno, más importante, englobante de lo que ha venido ocurriendo en la economía. Es el dato que vale, es el oficial. Exacto. No importa que esté un mes atrás. Correcto. Y después de este nuevo hito que consiguió Argentina, que volvió a agotar en tiempo récord esta cuota de exportación a la Unión Europea, que tiene que ver con los huevos. En el país que más huevos consume. No me mires raro. No, está bien. Es un país que consume mucho huevo, casi 400 per cápita, es decir, más de un huevo por persona, por día. Aportó bastante eso. Aportás Y bastante. vos venís de otra cultura que consume mucho también. Pero agotamos el cupo para exportar al exterior, desde los productores en Entre Ríos, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Ahora, esto estuvo bien, porque yo pensaba, las granjas de 3 provincias dijeron, che, tenemos este cupo y empezaron a meter exportación de huevo a la Unión Europea dentro del contexto del acuerdo bilateral entre bloques. Exacto. Y ya está, y cumplieron. Correcto. Ahora tienen que esperar que les liberen nuevo cupo y están compitiendo para de esa poder hacer manera. aportes adicionales. Exacto. Vos que sabés todo, Paulino, ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? Es el tema del millón. No, te pregunto algo. Si supiera eso no estaría acá. ¿Sabes? Sería más o menos... Esa charla tenés que hacer. Es buena esa, ¿eh? Es verdad. Caes con unos huevos, unos huevos revueltos. Yo hablo de la influencia del agua en la navegación, en las charlas. Ya lo sé. Y la importancia que eso conlleva. Sí. Pero podría hablar, ¿el huevo o la gallina? Es buena, ¿eh? Es desvelar el misterio. Qué Bueno, 3 cosas finales. A propósito de la economía, de todas maneras, no todas son buenas, por supuesto. Se decretó la quiebra de Aires del Sur, la fabricante de Electra, entre otros, en Tierra del Fuego, 160 empleos a la calle. Stellantis mantiene la planta de Palomar cerrada, es decir, allí no hay producción. Por el fin de semana largo, Pirelli, fruto de la caída en las ventas, Pirelli en la Argentina, fábrica de neumáticos, decidió suspender la producción. Y después tenemos un sinfín de comercios locales que se ven cerrados. La estadística está marcando que hay zonas comerciales en grandes urbes que tienen un nivel de vacancia del 15 al 25% que no se veían hace 20 años. Después hablemos de los cambios de modalidad, las compras que se hacen por las multiplataformas. Todo eso es muy válido, pero en el medio hay correlatos, secuelas, consecuencias, cese de empleo, cese de actividad productiva y comercios que finalmente también dejan de operar y tienen que reinventarse, y no para todos es fácil, ni todos se encuentran desde el lugar para hacerlo, y tampoco pueden levantarse después de lo que implica un cierre comercial, las deudas que quedan, los pasivos que hay que pagar o las circunstancias que hay que afrontar o atravesar. En esa reconversión tan famosa, que desde el Excel parecen números fríos, cuando uno le pone el rostro humano, aparecen todas las controversias que hemos hablado siempre aquí desde que empezamos el ciclo y que son definitivamente un aspecto que hay que tener en cuenta. Bueno, y después nos metemos de lleno un ratito en el capítulo judicial, porque tenemos desde el reinicio de una nueva jornada por el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en los tribunales de San Isidro, donde otra vez por 7ª vez va a declarar Leopoldo Luque. Es Tornelli que ha abierto una investigación por un presunto espionaje al presidente de la Corte. Esto es muy grave. Parece una cosa anecdótica. Aparentemente, denuncia Rosati, presidente de la Corte, en su casa en Santa Fe, de donde es oriundo, donde es originario, a donde fue intendente, además de convencional constituyente en 1994 y luego ministro de Justicia de Néstor Kirchner. El presidente de la Corte, Rosati, dice que según el reporte, los custodios observaron 2 personas utilizando un trípode y una cámara apuntando directamente hacia su propia vivienda, a la vieja usanza. Recuerden, la inteligencia la administra Santiago Caputo. Rosati podría estar, primero fue apuntado por Santiago Caputo, escribió un tuit en contra de él. Y Silvio Robles, que es su espada, su mano derecha. Su alianza, la de Santiago Caputo, es con la mesa judicial de Comodoro Pi, o sea, el hijo a quien impulsó a la Corte,
y otros jueces federales y otros fiscales, que entre otras cuestiones, algunos abrieron investigaciones incluso a la mejor amiga de Karina Milei por su contratación, y le han hecho una investigación por la cual Casa Rosada va a tener que hacer explicaciones, incluso del parquero y de las tareas que llevan adelante en Olivos, además de Casa Rosada. Bueno, la causa quedó en manos del juez Julián Ercolini, quien ordenó una serie de medidas de pruebas para esclarecer todo lo que ocurrió el domingo pasado. De vuelta, en la perspectiva de que al que fueron a espiar, al que fueron a buscarle cosas para establecer una carpeta y carpetearlo, como dicen habitualmente, es el presidente de la Corte. Imagínate cualquier mortal. O cualquiera al que el presidente apunta. O que el propio Santiago Caputo escribió un tuit en su contra. 8:31 de la mañana.